Pablo Fernández Crisliev realizó la licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Psicología Social por la Keele University de Inglaterra y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Realizó una estancia postdoctoral en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde años después ha sido profesor invitado, especialmente en el Laboratorio de Psicología Social de la Universidad París Descartes. También ha sido profesor visitante del doctorado de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor titular del Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UNAM y entre sus muchas publicaciones destacan los libros El espíritu de la calle, México, La psicología colectiva, un fin de siglo más tarde, La afectividad colectiva, los objetos y estas cosas, La sociedad mental, La velocidad de las bicicletas, El concepto de la psicología colectiva y La forma de los miércoles. Además de fungir como colaborador de la sección de cultura del periódico El Financiero de México. Pablo les va a platicar sobre la cultura juvenil. Por favor. Cuando me habló Javier para invitarme a formar parte de esta mesa, pues de una vez me pidió el título de mi conferencia y pues no tenía la menor idea de lo que iba a hablar, entonces dije cultura juvenil, que sonaba amplio más o menos, ¿no? Eso fue hace como 8 meses, ya me dio tiempo de ir pensando qué decir. Y le hice caso al título de las mesas generales, sobre todo a la mitad del título, Juventud en el Mañana, y bueno, el título real del trabajo que voy a leer es El tiempo a los 20 años en el siglo XXI. Las únicas cosas que tenemos para entender la vida y el mundo son el tiempo y el espacio. Por eso Kant los llamó a prioris, o sea, ideas previas que tienen que estar desde antes para que uno pueda empezar a conocer cualquier cosa. Para decirlo rápido y mal, pero comprensible, el espacio es eso que no se mueve, que se queda quieto, que al día siguiente está igual que como lo dejamos, y uno puede recorrerlo e ir y regresar por él, y tan no se mueve que hasta puede sacar una cinta métrica y medirlo, y cuando termina de medirlo sabe que sigue midiendo lo mismo. Y ciertamente las cosas, como las sillas y los ceniceros que ya no existen, forman parte del espacio, y tampoco se mueven, aunque a veces parece que sí, no tanto cuando se desplazan como los automóviles, sino cuando envejecen y se marchitan como las personas o las modas. Pero ahí lo que pasa es que entró el tiempo y algo les hizo. Lo que se mueve no son estrictamente las cosas, sino algo distinto a ellas que no es una cosa. Eso que se mueve es el tiempo. El tiempo es eso que se mete a las cosas y las avejenta. Es eso que se escurre y que no se puede medir porque así se mueve. Y así, por lo tanto, para saber cuánto dura un minuto, hay que saber qué minuto. Porque un minuto de sueño, o un minuto de tráfico, o un minuto de angustia, o el último minuto del partido, miden distinto. Y hay que saber qué partido. Los que le vamos al Atlas sabemos muy bien cómo el tiempo es eterno. Hay minutos como de 3 horas. Pero a veces, por ejemplo en el siglo XXI, el tiempo se traba, se atora, y entonces extrañamente deja de moverse y ya no transcurre, sino que como el cemento se cuaja, se endurece y se queda quieto. A este tiempo sólido se le llama espera, y es re feo. Son los minutos que duran horas, los plazos que no se cumplen, las vidas que se pasan sentadas. En la espera, el tiempo que viene no llega. La espera es como la vida que no tiene vida dentro. Por eso se habla de horas muertas y de tiempo muerto. Lo que se espera es justo lo que no puede llegar, porque está separado de aquí por un tiempo que no camina y que no pasa, como si se hubiera vuelto un espacio que no se mueve. De manera que no tiene caso explicarle a alguien que eso que espera tarda como 2 años, porque esos 2 años nunca empiezan a transcurrir y uno los mira como un desierto. O sea, que en la espera el tiempo adquiere características de espacio. Es tan inaguantable la espera que uno no solo quiere que ya llegue lo que quiere, como las vacaciones o el fin de semana, sino incluso quiere que ya llegue lo que no quiere,
como una operación o un examen, porque lo que no se puede soportar es el tiempo muerto. Los condenados a muerte de Texas quieren que ya llegue el día para no tener que seguir esperando, pero como no llega, entonces la vida se les hace larga. O sea, que la espera es mejor que una cirugía estética. El que quiera vivir muchos años, que se siente esperar y verá cómo la vida se hace eterna. Esperando, uno es más inmortal que si fuera famoso, más que Shakira. Y como dice Manuel Vicent, un escritor valenciano, a los 20 años uno es inmortal. No concibe que algún día tendrá 40, razón por la cual le tiene sin cuidado eso de que si fuma le va a dar cáncer cuando sea mayor. El SIDA no les da a los inmortales. Y a los que tienen 20 años se les reconoce, no por la edad, sino porque son aquellos a los que siempre se les anda diciendo espérate. Espérate a que seas grande, espérate a que acabes la carrera, a que consigas un trabajo, a que tengas tu propia casa, a que las cosas mejoren. Espérate enero que viene a ver si ya hay algo para ti. Todas estas frases tan maduras corren, por supuesto, a cargo de los mayores, que luego, ya encarrerados, les tiran rollos y moralejas de esos del tipo de cuando yo tenía tu edad, yo también quería ser feliz y yo ya pasé por todo eso y yo sé lo que se siente. Pero eso sí que se esperen. Hay que tener paciencia, que es la forma disque comprensiva de decir espérate. Lo que se supone que tienen que esperar a los 20 años en el siglo XXI son los beneficios que la generación anterior construyó para ellos y les tiene preparados. El bienestar, la libertad, la autorrealización. Porque toda generación tiene como deber mínimo que la generación siguiente viva mejor que ellos. Y la generación que no hace eso es perdida, fracasada y mentirosa. A lo mejor eso de espérate es el truco de entretenerlos para que no se den cuenta de que más adelante no hay nada. Tú sigue estudiando y cuando termines ya verás. El optimismo es la mentira de superación personal con que quieren hacer que se pongan a esperar con una sonrisota de agradecimiento. El optimismo es la juventud de los cincuentones y es una cosa que se vende en Sanborns. Y cuando el tiempo se detiene, sucede algo muy raro, y es que el espacio entra en movimiento. Es como si las cualidades del tiempo y del espacio se hubieran invertido. Ahora, en el siglo XXI, es el tiempo el que se queda inmóvil de una pieza como si tuviera 20 años, y en cambio es el espacio, son las cosas lo que se desvanece, se esfuma, se pierde, como si tuvieran un dispositivo integrado de autodestrucción. Como fenómeno psicocolectivo, esto empezó a suceder desde el siglo XIX con los sucesivos capitalismos. En el capitalismo de acumulación, ese que le tocó a Engels, se trataba de que las cosas y el capital se guardaran, se ahorraran, se acumularan. En el capitalismo de circulación, que ya le tocó a Roosevelt, se trataba de que las cosas y el dinero cambiaran todo el tiempo de manos, se vendieran y se compraran y se volvieran a vender. En el capitalismo de consumo, a partir de los años 60, se trataba de que las cosas se gastaran, se acabaran, se tiraran a la basura para volver a comprar más, como los Kleenex que fueron las primeras cosas desechables, y luego los encendedores se volvieron desechables, y luego las modas se hacían anticuadas a la primera lavada, y después los coches se fabricaban chatarrizables, y los grupos de rock y las novelas y las películas, y en fin, también las personas que entraban a matrimonios y amistades desechables, y finalmente la juventud, que originalmente era un divino tesoro, se volvió mercancía de temporada. En el consumismo, las cosas agarran un movimiento de fugacidad interno que hace que no duren casi nada y se deshagan o se desechen enseguida, aunque no importa porque ahí vienen otras nuevas. Y por último, en el capitalismo de espectáculo, ese que estamos hoy, de lo que se trata es de que las cosas ya no existan, que desaparezcan en el mismo momento que aparecen, como un show, y que en rigor nunca hayan existido, como se ve en la publicidad o en las marcas, Audi, Nike, Nokia, que son cosas que no alcanzan a ser cosas, sino solo avisos de cosas, o en el arte, donde ya no hay pintura ni arquitectura, sino performance, o en la política, donde ya no hay políticos, sino payasos. Este capitalismo de espectáculo, o como lo llamó Vicente Verdú, capitalismo ficción,
es un capitalismo de angustia. Y es precisamente el medio ambiente en el que nacieron los de los 20 años. Esto es su propia naturaleza, donde todo lo que se tiene ya se fue. La angustia consiste en que no hay de dónde agarrarse, porque todas las agarraderas se le deshacen a uno entre las manos. Si uno ya no podía detenerse de un Kleenex, mucho menos puede agarrarse de un show. Es la angustia de que el tiempo no pase, pero las cosas sí, de que la vida no se viva, pero el mundo sí se escurra, de que las cosas se vayan y lo único que se queda parado sea uno. Lo único que uno tiene son sus 20 años y nada de lo que se puede hacer con ellos. Y así con todo. Lo bueno de que las cosas se quedaran quietas es que uno las podía alcanzar. Y así con eso, uno ya podía tener metas y razones para hacer las cosas, aunque costaran trabajo. Pero cuando uno ve que el título de licenciatura, en el momento de obtenerlo, ya ni siquiera alcanza para colgarlo en la pared, porque en vez de decirle felicidades le dicen a uno que necesita el de maestría, a uno le da la sensación de que hay algo, un agujero negro en la vida que se traga las cosas, los títulos y las ilusiones. Y lo malo de que las cosas se evaporen en el mismo momento en que se hicieron es que cuando uno las alcance ya no van a estar ahí. Cuando uno logra ahorrar para los tenis que quería, estos ya pasaron de moda. La cosa ahí está, pero la razón de ser de la cosa es la que ya no está. En efecto, así es como se desvanecen los objetos del mundo, o porque dejan de tener razón de ser, o porque esos objetos eran solamente pura palabrería. Cuando las cosas se desvanecen, lo único que queda es la espera como bloque de tiempo de piedra. El caso es que uno ya jamás se va a poder comprar el par de zapatos definitivo, ese con el que se vea bien para siempre, el que lleve dentro sus pasos y lo acompañe por la vida. Los Converse que vio en la tienda no lo harán feliz de una vez por todas, ni se sentirá más seguro ni tendrá más confianza en el mundo. A veces se le desvanecen mientras los trae puestos. Uno los voltea a ver y de repente descubre que ya están feos, anticuados y ridículos, cosa que suele suceder cuando yo había otros más bonitos en el escaparate. No es de extrañar que en estas circunstancias la gente se la pase multiplicando sus entretenimientos, a ver si algo de todo se logra entretener un poco más, quedarse otro ratito, y asimismo se la pasa multiplicando sus pasatiempos, a ver si con ello el tiempo pasa, la espera se mueve un poco, a ver si hay alguna manera de que el tiempo pase mientras se logra entretener el pasatiempo y algo quede de eso con lo cual sentir un poco de firmeza. Así, diversiones, borracheras, deportes, videojuegos, conciertos, clases de yoga, pláticas de café, presentaciones de libros, películas, mesas redondas, aparecen como intentos complementarios y ambos inútiles de, por un lado, hacer cosas que llenen la vida de algo para que parezca que ésta tenga algún sentido, y a la vez que mientras las estén haciendo, el tiempo no se note, para que así uno sienta que no está esperando, sino que está actuando. Por esta misma razón, los habitantes del siglo XXI se la pasan tomando fotos con su celular y diciendo chis y whisky a la menor provocación, toda vez que al parecer necesitan pruebas de que han estado vivos en algún momento. Y una supuesta característica de las fotografías es que logran captar todo lo que se esfuma. Y a lo mejor, si toma uno muchas fotos, entre todas se logra dar la impresión de que el mundo no se va, de que los tenis ahí siguen, aunque en realidad lo único que nos queda del mundo es su foto. Y todavía hay que mencionar a los objetos electrónicos de la era de la ficción, mails, links, twitters, canciones bajadas y amigos de Facebook, objetos todos que por su propia naturaleza son cada vez más momentáneos, porque se producen ya disueltos en el fondo inmenso y virtual de la desaparición, donde al final del día de una esforzada sesión de internet, lo que se tiene es lo mismo que había al principio, o sea, nada. Y por ello son el mejor ejemplo de cómo las cosas hoy en día ya tienen cualidades de tiempo, y por eso vuelan, se escurren, desaparecen. Todo se disuelve, como la fiesta del viernes pasado. O como dijo Marx, o sobre todo Marshall Berman, todo lo sólido se derrite en el aire. En efecto, no es como dice Zygmunt Bauman, que el mundo es líquido, sino que está liquidado. Hasta aquí, el asunto todavía no es tan grave. Porque a lo mejor
porque a lo mejor con tantito cinismo neoliberal, puede uno írsela pasando mientras espera que las cosas cambien, a que llegue el futuro donde la vida se cumpla y las cosas tengan sentido. Tal vez como a los 30 años, quizá un poco más tarde, 37 más o menos. Pero lo grave es que la última cosa que se deshizo y que ya no existe es exactamente el futuro. Ya se lo acabaron los que llegaron antes. Se lo gastaron como si fuera petróleo, lo tiraron como si fuera agua, lo usaron como si fuera tarjeta de crédito, lo convirtieron en puros discursos que se llevó el viento. El futuro ya no existe porque el futuro solo llega cuando pasa el tiempo, y el tiempo ya se detuvo. O al revés, fue la desaparición del futuro la que hizo que se detuviera el tiempo. Y de hecho, era el futuro el que hacía que uno se levantara temprano, tuviera ilusiones, pusiera fuerza de voluntad, le echara ganas. Y podía ser el futuro en la forma vulgar de casa, coche, familia y herencia, o en la más refinada de las utopías, de un mundo mejor para todos, que fue algo muy palpable en el siglo XIX e incluso alcanzable en el siglo XX. Pero ahora ya no está ni se le ve por ningún lado. Los verborreicos le prometen a uno el futuro, y uno voltea para donde le señalan y ahí no hay nada. Y así no se entiende la razón de esperar. Antes, el futuro era un tenmeacá que usaban los mayores para que uno no se desesperara, pero ahora es un atole con el dedo que nadie se traga. Cuando le dicen que en el futuro uno podrá realizar sus proyectos y alcanzar sus metas, uno puede contestar que en cuál futuro, si en el del calentamiento global o en el del imperio del narco, si en el de la desigualdad insultante o en el de las emigraciones forzadas, si en el futuro de la competencia encarnizada o en el de los monopolios, si en el del desempleo o en el de la vejez abandonada. Perdón, ¿en cuál futuro? En suma, esta desaparición del futuro significa que la espera se convierte en una espera sin nada que esperar, lo cual, aparte de ser agotador, le quita el gusto a todo, a dormir, y por eso hay insomnios, a despertar, y por eso hay drogas. En estas circunstancias, más que comprar libros de superación personal para seguir tomando atole con el dedo, parece que lo más decente sería enojarse. Lo único verdaderamente digno que se puede sacar del tedio de la espera sin nada de futuro es el enojo. El enojo creativo contra esa generación previa que se gastó el presente y no dejó ningún futuro. La misma que se consumió el planeta como si fueran garnachas y ahora deja puros despojos. Esa que ahora se divierte tanto haciendo cumbres de los G8, de los G20, en Davos, en Cancún, que asiste a los foros internacionales sobre sustentabilidad, cambio climático y hambre mundial, que tanto les gusta organizar porque ahí se saludan unos a otros y salen en primeras planas y se sienten soñados. Efectivamente, en los últimos meses, por motivos formales muy variados, los que tienen 20 años en Túnez, Libia, Egipto, y asimismo en Bélgica, Italia, Inglaterra, Francia, ya han sacado su enojo a pasear por las calles, y para sorpresa suya, se han dado cuenta de que ahí, en medio del enojo alegre que protesta, estaba la posibilidad del futuro que tanto les hacía falta. Ahora, más localmente, en este patio trasero tan lejos de Dios, lleno de políticos apostando entre ellos a ver quién se queda con el país los próximos 6 años, salpicado de millonarios encantados de tanta inseguridad porque así pueden presumir sus camionetas blindadas, plagado de educaciones inferiores, medias y superiores, que ya desde hace tiempo cambiaron el sentido formativo de la educación por cuentitas de colores, cambiamos el conocimiento por PRIDES. Bueno, en este país parece que aquí no hay que preocuparse por los malos, porque con eso ya se sabe qué hacer. Los malos no son un problema, el problema son los buenos. Todos los que dicen en sus programas de actividades y en sus informes de labores que nos están salvando y que vamos por buen camino, que nada más nos esperemos. En fin, lo que sigue no es una propuesta de acción, repito, no es una propuesta de acción, sino una pregunta de investigación, más bien 2, que dicen así: los de 20 años en el siglo XXI, ¿qué están esperando? ¿Por qué no se enojan? Muchas gracias.